vegetal, mejor conocido como hormonas vegetales o fitohormonas, ¿no? Bien. Caracterizadas por la propiedad de servir como mensajeros químicos, por lo que la actividad de unos órganos se coordina con la de otros, ¿no? Esto fue dicho en 1937 por estos dos científicos, Fritz Wendt y Kenneth Tiemann. Bueno, ¿qué hacen o para qué sirven las fitohormonas? Las fitohormonas regulan las actividades celulares, la determinación del sexo y las respuestas a estrés biótico o abiótico. Al igual que en los seres humanos, también que tenemos hormonas, ¿no? Bueno, entre las fitohormonas encontramos a las auxinas, citocininas, giberelinas, ácido abscísico, brasinosteroides, salicilatos, estrigolactonas, jasmonatos y el etileno. Bueno, las fitohormonas regulan todas las etapas del ciclo de la vida de las plantas. Sí, están, como ya lo mencioné por ahí, están en implicadas en la embriogénesis, en la maduración de los frutos, en la germinación, en la ramificación, en el desarrollo floral, en la fecundación y formación de los frutos, ¿no? Y las hormonas también ayudan a las plantas a sobrellevar el estrés a lo largo de su vida. Las hormonas afectan el crecimiento vegetativo, esto es alargamiento, ramificación y organogénesis. ¿Sí? El alargamiento del brote y raíz de la soya en germinación. Bueno, están implicadas en la germinación de la planta, en el crecimiento, haciendo lo que la planta se elongue, alargue, y que también están implicadas en la ramificación de sus partes aéreas, que son las que nosotros podemos ver, así como la ramificación de las partes que no podemos ver a simple vista, que son las raíces. El primer tipo de hormonas son las auxinas. Y el ejemplo existen varias auxinas, pero una de las auxinas más estudiadas o de mayor uso, mayor impacto, es el ácido indol 3-acético. Bueno, existen otro tipo de auxinas, otras auxinas, 3-butírico, benzilaminopurinas, etcétera, etcétera. Bueno, las auxinas están implicadas en el crecimiento, en el fototropismo y gravitropismo. El fototropismo, pues, no es otra cosa más que seguir el sol, ¿no? Las plantas crecen buscando la luz solar, o en laboratorio una luz que proviene de alguna lámpara. Y el gravitropismo, que ya hemos visto que están siguiendo, la raíz crece hacia abajo y la parte aérea crece hacia arriba, ¿no? Está regido por la gravedad. Están implicadas en la ramificación, en un patrón del desarrollo del patrón embrionario, mantenimiento de células madre e iniciación de órganos. El crecimiento celular diferencial es el resultado del movimiento de auxinas hacia el lado sombreado. Por ejemplo, aquí vemos cómo este es el lado sombreado. En esa región sombreada, las auxinas hacen o generan o estimulan que el crecimiento celular sea mayor en esa parte sombreada. Entonces, es lo que podemos ver aquí. Como crece más de este lado, o se produce más las células de este lado de la plántula, pues la plántula empieza a doblarse, ¿no? Porque aquí, casi del lado contrario, casi no hay auxinas y por lo tanto no se promueve tanto la propagación celular, y en la parte donde sí está la auxina, pues se promueve, lo que hace que se extiende este tejido y la plántula se empieza a encorvar, ¿no?
Aquí tenemos las auxinas son producidas vía triptófano, ¿no? Esta es la ruta de las auxinas, perdón. Entonces es importante saber que tienen que pasar por esta ruta del triptófano para completar su ciclo y posteriormente actuar sobre el vegetal. Muchos de los efectos de Profe, las... Sí, tenía una duda. sí, dígame. Entonces, ¿las auxinas son controladas por algún tipo de fotorreceptor, algo así? ¿O Las auxinas, sí, las auxinas son las que ellas controlan. A ver, dependiendo de la condición en que la plántula, no bueno, ellas también porque están dentro de la plántula, pero dependiendo de la condición en la que la plántula o la planta se encuentre, ellas van a actuar o no. A ver, las auxinas principalmente están están en la parte que no podemos ver, a la parte que no le pega el sol. ¿Sí? Esto es, están generalmente en la raíz y ellas trabajan muy bien en donde no penetra el sol. Entonces, en esta imagen que se muestra aquí, estamos haciendo algo, bueno, hicieron, yo no, hicieron los que hicieron esta investigación, eh, emularon el efecto solar, ¿no? Entonces, donde no hay sol, suponiendo que fuera tierra, pues miren cómo se desarrolla. ¿Sí? Entonces, si colocamos auxinas en la parte superior, es una colaboración entre auxinas y citocinas, ¿no? Aunque están encontradas, están repetidas, pero es una modulación encontrada entre las hormonas que están en la parte aérea y entre la parte terrestre, que está enterrada. Entonces, si la auxina no recibe luz solar o los rayos solares, pues ella trabaja en condiciones más óptimas que si estuviera en un lugar donde le pegue el sol. Por esa razón, como usted lo menciona, la usina trabaja en óptimas condiciones y ella, a través de una microcascada, desencadena o activa a otras proteínas que van a hacer que la raíz se elongue o que la raíz crezca o que la raíz engrose, qué sé yo. ¿Sí? sí, gracias. Muy bien, sí. ¿Cómo se llama usted? José Juan Durán. Gracias. Muy bien. Entonces, muchos efectos de las auxinas están mediados por cambios en la expresión genética. ¿Sí? Bueno, hay genes involucrados en señalización, genes que controlan el crecimiento celular, genes coordinando otras rutas de respuesta a hormonas. Bueno, aquí está un esquema rapidito de cómo las auxinas trabajan. Existen por ahí unos factores o moléculas que están inhibiendo que alguna otra molécula actúe. Bueno, ¿qué hacen las auxinas? Las auxinas, en primer lugar, en este caso el ejemplo es ácido indolacético, se une a ese represor. ¿Sí? Existe un represor en la cadena de DNA. Ese represor está evitando que se produzca o se transcriba X gen para que posteriormente se obtenga una proteína o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el primer paso es la usina se une a ese represor y en el siguiente paso, pues ese represor al ser removido o mandado a degradación por esa auxina hacia proteosoma, eh, ahora permite que un gen X, que es receptor, un factor de respuesta a auxina, se comience a transcribir. Entonces se comienza a transcribir y se empieza a producir X material genético para que posteriormente al final de cuentas se produzca una molécula que va a dar cabida a que se desarrolle más una, una raíz, ya sea para engrosar, para alargamiento o para ramificar. Bueno, Profesor, tengo una duda. sí, dígame. En el caso de las auxinas,
¿cómo se regulan estas? Porque pues supongo que bueno, al estar involucradas en el crecimiento celular, pues deben de estar bastante reguladas dentro de las plantas para evitar pues una sobreproducción de tejidos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay más factores de auxinas. Lo que sí es, precisamente es a lo que se dedican pues los investigadores que se dedican a puras auxinas o los que se dedican a puras citocininas o a puro jasmonato, puro etileno, qué sé yo. Es toda una red de proteínas, no solamente de fitohormonas, sino la homeostasis de otras moléculas, ¿no? Entonces, es toda una modulación entre una, dos o tres o cinco moléculas que al final de cuentas deben tener sensores, ¿sí? Deben tener sensores y están sensando, valga la redundancia, el nivel o la homeostasis de X molécula en el interior de la planta, ¿sí? Cuando la planta sensa o se da cuenta que las auxinas están ausentes o que hay un nivel bajo, pues debe activar vías de señalización para que esas vías de señalización produzcan otros metabolitos que a su vez van a regular a las auxinas y no solamente a las auxinas, a las giberelinas y otras moléculas, porque como le mencionaba, es toda una red, ¿verdad? Pero precisamente es lo que las personas que se dedican a puras auxinas, pues tratan pues de dilucidar, ¿no? O sea, son bastantes, es toda una red de moléculas entrelazadas con, con otras fitohormonas. Ok, muchas gracias. Sí, brevemente para todos. Este es lo que muestra aquí Seon, es una versión simplificada de lo que ocurre de tal manera que en este inicio sea más sencillo de comprender. Entonces, como lo mencionó Seon, aquí las auxinas no está señalado, pero pues entra el compuesto, que es una fitohormona, tiene que entrar a la célula. Se llaman fitohormonas o hormonas vegetales porque como los criterios de una hormona animal se deben de cumplir. Uno de estos criterios para que un compuesto sea considerado una hormona, bueno, son varios criterios, pero uno de los principales es que tiene que haber un receptor y que este receptor debe de tener una KM o un grado, una afinidad a cuestión nanomolar. Entonces, a nivel de concentración de nanomoles. Entonces, son muy sensibles los receptores, pero además de tener receptores, debe tener transportadores. Estos son al menos dos criterios mínimos para que un compuesto sea considerado una hormona. Un tercer criterio importante para que sea considerado hormona es que la respuesta tiene que ser sistémica en todo el organismo, es decir, todo el organismo debe tener la capacidad de responder a este compuesto. En este caso particular, un compuesto que viene de la ruta de triptófano, es decir, el ácido indolacético, que es la auxina por excelencia, no significa que sea el único, pero el ácido indolacético, marcado como IAA ahí en el esquema, es una vez que es incorporado y recibido en la membrana plasmática, aquí lo que está ejemplificando ya Seon es lo que ocurre en el núcleo. Aquí no está mostrando lo que ocurre ni en la membrana, ni en la pared, ni en el seno del citosol de las células. Entonces, brevemente, como ya lo explicó Seon, pero en otras palabras, la auxina, como pueden ver ahí, justo en el centro del esquema, si lo puedes mover, en el IAA, Seon. Entonces, el IAA ahí claramente se une a un receptor intracelular. Ese receptor intracelular es el compuesto que se llama, la proteína, perdón, que se llama SCF, en una región que se llama región TIR1. Insisto, en realidad ese es un complejo, pero vamos a asumir que es una sola proteína. Entonces, ese sensor o receptor intracelular recibe ya a la hormona y entonces, ¿eso qué es lo que provoca? Lo que provoca es que ese compuesto en realidad es un complejo represor del DNA. ¿Eso qué significa? Significa que reprime
a factores de transcripción para que los genes no se activen. Entonces, como el receptor está unido a ese represor, entonces lo que ocurre es que quita a los represores. Esos represores o activadores, en este caso represores, se llaman auxin de auxina, responsive factor, del inglés, o ARF, que está señalado ahí en verde. Entonces, ya sean receptores o activadores, en este caso señalados como represores, entonces los represores se van o pueden llegar activadores. Estos son factores de transcripción que tienen dos caminos: activar la transcripción o reprimir la transcripción. ¿Qué tipo de genes activan o reprimen? En realidad pueden activar o reprimir miles de genes dentro de la célula. Entonces, cuando deja de haber auxina, entonces este complejo SFR se vuelve a pegar a los ARF y vuelve a quedar como un complejo represor total y apaga toda la transcripción. Entonces, en realidad es un juego entre activadores y receptores, con un receptor, en este caso particular que está señalando Seon, con un receptor intracelular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se regula la auxina? Pues simplemente hay otra vía que es la entrada y salida. Eso no lo vamos a ver ahora, pero es otra vía que está en la membrana plasmática de entrada y salida de auxinas. Son transportadores sensibles, no solo sensibles, súper específicos a las auxinas y a cada una de las hormonas. Gracias. Gracias, profesor. Sí. Bien, bueno, continuamos. Nada más, la persona que habló ahorita, ¿me puede facilitar su nombre, por favor? Me parece que fue Héctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo, esto de ahorita de las auxinas me recordó cuando vimos en TRG el método de transformación por Agrobacterium. Agrobacterium igual tiene, bueno, si no mal recuerdo, nos platicaban que tiene los genes para empezar a crear auxinas, ¿no? El Agrobacterium silvestre, sí. El Agrobacterium que utilizamos en laboratorio, Ya no. Agrobacterium que antes se llamaba Tumefaciens, que ahora es Rhizógenes, que es lo mismo, no, fue provisto de esos genes, porque esos genes se consideran el equivalente a genes mutagénicos. Pero no es que sí tiene la capacidad de sintetizar auxinas, pero en realidad lo que provocan estos genes es una proliferación exacerbada en las plantas silvestres de células, y esa proliferación exacerbada, pues mucha gente hace el equivalente a que son tumores. Y la respuesta breve es sí, algunas especies de agro sí tienen esa capacidad. Al final, la relación simbiótica que tienen Agrobacterium rizógenes con la planta que infecta es una relación parásita en realidad, no es una relación mutualista, es decir, no es una relación donde ambos ganan, es una relación parásita. Eso significa que Agrobacterium infecta realmente a la planta. Ah, vale, profe. Gracias. Bien, vamos a continuar. Profe, ¿le podría dar acceso a... Ah, no, ya no. Gracias. Sí, le di a Vania, ¿se llama? Sí, gracias. Ya le di acceso, sí, gracias. Bueno, ahora vamos con otro tipo de fitohormonas, que son las citocininas, ¿sí? Bueno, ellas están implicadas en la división celular, control de la senescencia de la hoja, control de asignación de nutrientes, desarrollo de nódulos radiculares, mantenimiento de células madres y regula la acción de las auxinas. ¿Sí? Cabe mencionar, bueno, de todas las fitohormonas que vamos a abordar aquí, las que más se venden comercialmente y que se aplican extensivamente son las auxinas y las citocininas. Existen otras que en su momento se las voy a mencionar, pero las hormonas que más se aplican son citocininas, auxinas y gibberelinas. Bueno, las citocininas son una familia de compuestos similares a la adenina relacionados, ¿sí?
Bueno, aquí tenemos cuatro citocininas, las cuales tienen por así decirlo, la estructura base de la adenina. ¿Sí? Voy a ir un poquito rápido para alcanzar a abordar todas las fitohormonas y ya ustedes pueden pues profundizar en el tema que más les apasione, ¿no? Las citocininas actúan de forma antagónica a las auxinas, lo que les comentaba. No solamente son citocininas, o no solamente son auxinas, o no solamente es etileno, no solamente es una u otra hormona, ¿no? Entonces, están intercomunicadas para regularse. Cuando una se sobreregula, otra se desregula, o hay en ocasiones las dos están activas, o las dos están reprimidas, qué sé yo. Bueno, la citocinina promueve el destino de las células madres en el meristemo del brote apical, ¿sí? Esto es en la parte aérea. Mientras que la auxina promueve la iniciación del órgano lateral en el meristemo del meristemo apical del brote. Las citocininas promueven la diferenciación en el meristemo apical de la raíz y las auxinas mantienen el destino de las células madre en el meristemo apical de esta. Las citocininas promueven la ramificación de la hoja, mientras que la auxina inhibe la ramificación de esta. Y la citocinina inhibe la ramificación de la raíz, mientras que la auxina promueve la ramificación de la raíz, ¿no? Bueno, pasamos ahora al otro tipo de hormonas que les mencioné, que son las estrigolactonas, ¿sí? Las estrigolactonas son sintetizadas a partir de carotenoides y se producen en raíces de las plantas. Atraen hongos micorrízicos y promueven la germinación de plantas parasitarias del género conocido como estriga, ¿no? Bueno, aquí vemos como un hongo micorrícico está como hospedero en un vegetal y pues como esa simbiosis, perdón, ayuda a la planta, ayuda a la planta y ayuda al hongo, pero a nosotros nos interesa que ayude a la planta, ¿sí? Mediante el uso de las fitohormonas. Las auxinas, citocininas y estrigolactonas controlan la ramificación. Las ramas de los brotes son promovidas por citocininas e inhibidas por auxinas y estrigolactonas. Aquí les repito, esa modulación de que una se sobreregula y otra se desregula, o una regula la otra, una hace que los niveles de otra baje, etc. Las raíces laterales son promovidas por auxina e inhibidas por citocinina. La ramificación controla todos los aspectos de la productividad de las plantas, desde la absorción de los nutrientes hasta el rendimiento de los cultivos. ¿A qué se refiere esto? A que cuando vimos la asimilación de nutrientes, macronutrientes principalmente, como nitrógeno y fósforo, nosotros lo que estamos buscando es que una planta tenga bastantes raíces. Bueno, esa generación de bastantes raíces para obtener una mejor captación de un nutriente, pues está regulado por esa modulación o participación conjugada de las fitohormonas, principalmente en la raíz, obviamente las auxinas. Bueno, pasamos a las gibberelinas, que están implicadas en el crecimiento, en la germinación de la semilla, promueven la floración, promueven la determinación del sexo en algunas especies y promueve el crecimiento del fruto, ¿sí? Entonces, aquí les voy a dejar la ruta de señalización de las gibberelinas para que el que quiera profundizar, pues también lo haga, ¿no? Pasamos a los brasinosteroides, que están implicados en la elongación celular, en el crecimiento del tubo polínico, en la germinación, perdón, aquí una disculpa por la falta de... Tengo varias faltas de ortografía, pero bueno, espero se comprenda, ¿no? Germinación de la semilla, diferenciación de tejidos vasculares y pelos radiculares. Estos son como recordarán, son las ramificaciones de las raíces.
cómo tienen esos pelitos, esos son los pelos radiculares para absorción o una mejor captación de nutrientes. Están involucradas en la tolerancia al estrés. Y aquí pues está un brasinosteroide muy conocido que es el brasinólido. ¿Sí? Bueno, como resumen hasta aquí, tenemos que el control hormonal en el crecimiento, resumen el control hormonal en el crecimiento vegetativo. Aquí hay algo por acá, permítanme. Ah, ya, es el archivo que subió el doctor. Bien, auxinas, giberelinas y brasinosteroides contribuyen a la elongación en el crecimiento, ¿sí? Esto es en la parte aérea. Las auxinas, citocidinas y estigolactonas regulan los patrones de ramificación y el crecimiento y ramificación afecta fuertemente los rendimientos de los cultivos. Para algo más, una ubicación más rápida de cómo actúan en qué parte del vegetal están actuando las fitohormonas, casi que de regla, grábenselo, jóvenes, que las auxinas están en raíz, les digo, no únicamente, pero mayormente. Las auxinas en raíz y citocininas en hojas, ¿no? O en partes aéreas, incluidas, y también las giberelinas, que son las hormonas, por así decirlo, con mayor impacto en el desarrollo de las plantas. Bueno, en angiospermas, control hormonal del desarrollo reproductivo. En angiospermas están implicadas en la transición del crecimiento vegetativo al reproductivo, en el desarrollo de flores, desarrollo y maduración del fruto, desarrollo y maduración y germinación de semillas. Bueno, ahora vamos con otras hormonas. Bueno, una hormona, de las hormonas más estudiadas en el proceso de maduración de los frutos, es el etileno, ¿sí? Y el etileno promueve la floración en piñas y otras bromelias. ¿Recuerdan cuál es la proteína? ¿Alguien me puede apoyar con la proteína que más atractiva comercialmente hablando de la piña? ¿Bromelina? Así es, la bromelina, hay hay varios vegetales que producen la bromelina y como ustedes sabrán, pues se utiliza para ablandar, se utiliza para varias cosas, pero el ejemplo más clásico es ablandamiento de carne, ¿no? Por eso le colocamos piña a la carne cuando la estamos asando para hacerla más blandita, ¿no? Bueno, una piña es una fruta. ¿Cómo se llama usted, compañera? Gómez Martínez Mayra. Gracias. Una piña es una fruta producida a partir de flores de piña, ¿no? Los cultivadores comerciales tratan las plantas con etileno para sincronizar la flor. A nivel comercial, cuando una piña ya está casi a punto de, cuando ya está, sí, ahorita lo sepa. Ahí hay dos compañeros. Ya los acepté. Se instala un cultivo de piña y cuando llega la etapa de cosecha, el cliente solicita o no que el agricultor pinte las piñas. Así le llaman, piñas pintadas o piñas sin pintar. ¿A qué se refiere? ¿Alguien quiere hablar? No. ¿A qué se refieren con pintar las piñas? Bueno, no es otra cosa más que asperjar o fumigar, bañar los frutos precisamente con hormonas como el etileno para que todas las piñas maduren o se regulen para que todas maduren al mismo tiempo, porque ustedes sabrán que en un árbol pues tiene distintas frutas en distintas etapas de maduración. Entonces, para que al mercado nos llegue todas las piñas que maduran al mismo tiempo, pues precisamente las pintan o las bañan con etileno para que maduren todas
al mismo tiempo porque se sabe pues que estas hormonas están implicadas en el proceso de maduración. Y bueno, el etileno y las giberelinas, perdón, están involucrados en la determinación del sexo, ¿sí? Para que la planta sea hermafrodita, es decir, tenga los dos sexos, o sea macho. Si es macho, pues como su nombre lo dice, probablemente tiene el aparato reproductor masculino, y si es hembra, solamente tendrá el aparato reproductor femenino. Para que ustedes lo sepan, muchos obviamente ya lo saben, las plantas generalmente son hermafroditas. ¿Por qué? Porque tienen los dos sexos. Los estambres, que aquí estoy señalando un estambre que contiene el polen, es el aparato reproductor masculino, y el pistilo, que está por aquí, es el femenino, ¿no? Entonces, en este caso, este tiene los dos. En este caso, solamente es hembra, no tiene estambres a los lados, ¿sí? Y generalmente las frutas con mayor atractivo comercialmente hablando son las hermafroditas, las que tienen los dos sexos, porque van a dar una fruta alargada. Un ejemplo muy básico para distinguir entre una fruta hermafrodita y una fruta hembra o una fruta macho son las papayas. Ustedes podrán ir al mercado y van a encontrarse papayas en forma de bola o redondas. Esas son hembras. Y cuando las papayas son alargadas, que la mayoría en el mercado son alargadas, son hermafrodita. Y los machos son todavía más alargados a la ciudad, al mercado, al mercado o al mercado nacional o internacional, los machos no llegan. Pero, por ejemplo, una papaya macho, estamos hablando a veces de 1 metro de largo, ¿no? Eso nunca lo van a ver en un mercado, solamente que vayan al campo y se percatarán cómo las frutas son, dependiendo de su sexo, van a tener la forma, y esa forma es lo que nosotros como biotecnólogos tenemos que encontrar para que el consumidor final compre ese producto. ¿Sí? Bueno, pues pasamos, la maduración del fruto es inducida por el etileno, ¿sí? Aquí otro error, perdón. El etileno es una hormona gaseosa que promueve el ablandamiento, el sabor y el color del fruto. El etileno es una hormona que, además de utilizarse en campo, en las piñas, cuando llegan al mercado, las frutas generalmente vienen en un estado entre maduro y verde. Y para acelerar el proceso de maduración, tapan esas frutas o las meten en un cuarto cerrado y les liberan etileno para que se active esa maduración del fruto, ¿no? Pues ese es uno de los usos. Ácido abscísico. Está implicado en la maduración y latencia de la semilla, tolerancia a la desecación, respuesta al estrés, y controla la apertura estomática. Obviamente, abrir los estomas de las hojas, ¿sí? El ácido abscísico se acumula en semillas maduras. La maduración de las semillas requiere la síntesis de ácido abscísico y la acumulación de proteínas específicas para conferir tolerancia a la desecación de la semilla. ¿Sí? Bueno, un resumen hasta aquí. La regulación de la regulación hormonal de desarrollo reproductivo. Las giberelinas y el etileno promueven la floración en algunas plantas. El crecimiento, la maduración, la maduración de los frutos está regulado por auxina, giberelina y etileno. La maduración y germinación de las semillas están reguladas por ácido abscísico y giberelinas. Comprender el papel de las hormonas en la reproducción de las plantas es importante para la producción de alimentos, porque la mayor parte de nuestra ingesta calórica se deriva de las semillas. Bueno, por aquí les estoy mostrando una imagen. Bueno, la síntesis de ácido abscísico es fuertemente inducida por respuestas a estrés e inducen genes de respuesta a estrés biótico, ¿no? Aquí estamos viendo cómo una milpa pues está extremadamente estresada por sequía, lo que ocasiona que el ácido abscísico
pues actúe, ¿sí? Generando moléculas o activando la producción de moléculas que van a sobrellevar ese estrés, ¿sí? Bueno, se pueden generar algunas moléculas como osmoprotectores, que son azúcares, prolina, glicina, betaína, esterilización de las membranas y proteínas, movimiento de agua e iones a través de acuaporinas o canales iónicos, y respuestas al estrés oxidativo como peroxidasa y superóxido dismutasa. ¿Sí? Bueno, el cierre estomático inducido por ácido abscísico es extremadamente rápido e implica cambios en las actividades de los canales, ¿no? Entonces, si está implicada en la apertura de estos, de los estomas, este es un estoma, que son los orificios o las vías de entrada del exterior hacia el interior en la parte aérea de las plantas. Esto es, en la parte de abajo de las hojas. ¿Sí? La parte de abajo de las hojas nosotros le llamamos lado abaxial, pero para este caso podemos utilizar la palabra inferior, ¿no? Bueno, entonces el ácido abscísico desencadena un aumento en el calcio citosólico que activa los canales iónicos permitiendo que el cloro salga de la célula. El ácido abscísico activa los canales que mueven el potasio fuera de la célula e inhibe los canales que mueven el potasio hacia la célula. El resultado neto es un gran movimiento de iones fuera de la célula. A medida que los iones abandonan la célula, también lo hace el agua, lo que hace que las células pierdan volumen y se cierren sobre el poro. Bueno, ahora, respuesta hormonal a estrés biótico. Existen los salicilatos y los jasmonatos, ¿no? El ácido salicílico, como ustedes sabrán, bueno, en la siguiente diapositiva, las bacterias y hongos. Las bacterias y hongos atacan a las plantas, así como algunos insectos, ¿no? Entonces, para evitar o mitigar esos ataques de bacterias u hongos o virus, las plantas producen ciertas moléculas como el ácido salicílico, o para evitar que algunos insectos comiencen o digieran o se coman a las hojas de las plantas, pues emiten otras moléculas como los jasmonatos, ¿no? Eso lo que ocasiona es que los insectos herbívoros o organismos fúngicos necrotróficos se abstengan de consumir o de comerse a ese vegetal. Son mecanismos que las plantas tienen y están implicados principalmente los jasmonatos, ¿no? Los jasmonatos están implicados en respuesta a patógenos necrotróficos. Necrotrófico no es otra cosa más que ver un daño. Cuando vimos por ahí micronutrientes, recuerdo una imagen de un jitomate que estaba en la punta como negro. Bueno, eso es una necrosis, ¿no? Le causa una necrosis a algún patógeno. Bueno, entonces los jasmonatos están implicados en la respuesta a patógenos necrotróficos, inducción de respuestas antiherbívoras, producción de moléculas volátiles inducidas por herbívoros para preparar otros tejidos y atraer insectos depredadores, ¿sí? Entonces, no solamente generan moléculas que inhiben o ahuyentan a los herbívoros, a los insectos que van a atacar o a consumir la hoja, sino emiten moléculas que atraen a otros insectos para que vengan a comerse a esos gusanillos, ¿no? Que se están comiendo la planta. Bueno, el ácido salicílico, como ya lo sabrán, la mayoría ya lo sabemos, el ácido salicílico recibe su nombre del sauce salix, cuyas propiedades analgésicas se conocían mucho antes de que se aislara la sustancia química. Bueno, el ácido salicílico lo encontramos en este árbol, en este vegetal, y si nosotros aquí, en este grupo,
le colocamos un grupo acetílico, pues ustedes ya sabrán que se obtiene el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿no? Bueno, el ácido salicílico actúa en la respuesta a patógenos biotróficos, respuesta de defensa inducida, resistencia sistémica adquirida, ¿no? Para protegerse de los patógenos. Los salicilatos contribuyen a la resistencia sistémica adquirida. Bueno, y resumen, respuestas a estrés. La señalización hormonal es fundamental para las defensas de las plantas contra el estrés abiótico y biótico. El ácido abscísico y el etileno se producen en plantas estresadas y son fundamentales para activar sus vías de defensa. Los salmonatos y salicilatos contribuyen a la defensa locales y sistémicas contra patógenos. Es necesario comprender las respuestas hormonales de las plantas al estrés para mejorar los rendimientos agrícolas. Las tensiones abióticas y bióticas son las principales causas de pérdidas de cultivos y rendimientos reducidos y deben minimizarse. Bueno, entonces, si ustedes como biotecnólogos se interesan o se echan un clavado en el mundo de las fitohormonas, pues estarán contribuyendo a obtener alimentos, plantas que produzcan alimentos con una mayor productividad, y es lo que pues los biotecnólogos deben de lograr, ¿no? Y entonces pues ahora sí que por mi parte ha sido todo, y ahora y si existe alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta, bueno, es una curiosidad. Ahorita que estaba hablando del ácido salicílico, bueno, yo he escuchado que para que las plantas luego que están un poquito pues caídas o medio pachichis, les eches una aspirina y se mantienen o reviven. ¿Eso tiene algo que ver o es simplemente, o sea, algo que la gente pues dice o no sé si tiene algo que ver en sí en el funcionamiento de las plantas? Sí. Mire, las plantas, la tierra, el suelo, dependiendo de dónde nos encontremos, es ácido, ligeramente neutro, muy ácido, o ligeramente alcalino, muy alcalino, ¿no? Entonces, si nosotros, las plantas prefieren crecer en un ambiente medianamente ácido. Esto es en un pH entre 5.5 y 6. Ese es el pH en el que la mayoría de las plantas prefieren desarrollarse o se desarrollan en óptimas condiciones. Si usted coloca una planta en un pH alcalino, pues probablemente la planta crezca, claro que sí, pero pues no va a desarrollarse en óptimas condiciones. Entonces, si usted le añade el ácido acetilsalicílico a las plantas, en primer lugar, pues va a modificar el pH y la planta se va a sentir en un confort, en un mayor confort. Posteriormente, pues el ácido acetilsalicílico pues puede desencadenar una vía de señalización hormonal para que los vegetales pues comiencen a tener esa turgencia, pero sí de que no es un mito, no lo es. De hecho, una estrategia que utilizan muchos de las personas que se dedican a producir plántulas en masa es utilizar principalmente 3 cosas. El ácido acetilsalicílico para germinar las semillas, el nitrato de potasio y las auxinas. Y algunos otros utilizan las gibberelinas, pero otros se obtienen. Pero principalmente utilizar auxinas, ácido acetilsalicílico y, ay, qué molécula, la otra molécula que le comenté. Ay, se me fue. Nitrato de potasio, así es. Para promover primero la producción de raíces y una germinación óptima, ¿no? No sé si he dado respuesta a su pregunta. Okay. Sí, profe, muchas gracias. Nada más, por favor, facilíteme su nombre.
Sí, es Hernández Luz. Sí, Luz, gracias. Por ahí hay una mano levantada. Sí, preguntas. Antes de la pregunta, me gustaría si pudieras colocar la diapositiva de las primeras donde indicas los contrastes de auxinas y citocininas. A esta diapositiva. Miren, chicos, las hormonas vegetales, en este caso particular de estas dos, de las auxinas y citocininas, lo vamos a ver un poco más en detalle en las siguientes clases, pero un poco para anticiparlo, la regulación de estas hormonas, y más que la regulación de las hormonas, sino el efecto que tienen las hormonas sobre el sistema vegetal, es muy amplio y es una multired, como lo mencionaba Seon. En el caso particular de las auxinas y las citocininas, que son de las hormonas con mayor historia en términos de estudio, y por eso se consideran las más importantes, pero no es porque ser las más importantes pues es cuestionable, pero en realidad sí son las históricamente más estudiadas, porque su efecto es en la mayoría de los casos contradictorio. Entonces, cómo se regulan las hormonas es distinto. Normalmente lo que se estudia es cuál es el efecto que tienen las hormonas sobre la regulación de la fisiología vegetal. Aquí no vamos a hablar en general de cómo es que ocurre la síntesis de las hormonas o cómo es que ocurre el efecto directo sobre las hormonas, sino más bien cómo es que las hormonas tienen un efecto directo en la fisiología, particularmente en la homeostasis general de las células vegetales, del tejido vegetal. Entonces, mientras la citocinina promueve la ramificación de las hojas, la auxina hace exactamente lo contrario. O al revés, mientras que la citocinina inhibe la ramificación de la raíz, las auxinas promueven la ramificación de la raíz. Esta parte de la promoción de la ramificación de la raíz es bien importante no solo en términos de la agricultura, sino es bien importante a nivel de investigación. ¿Por qué? Porque los medios de cultivo que utilizamos para la regeneración de plantas conllevan auxinas y citocininas en una concentración particular. Pero cuando se trata de regenerar una planta y nosotros regenerar raíz, es decir, que este brote induzca la formación de raíces, entonces adicionamos ácido indolacético al medio de cultivo. ¿Por qué? Porque se sabe por experimentos desde hace más de 30 años que las auxinas promueven la formación de la raíz. Entonces, ¿esto por qué? Porque las auxinas son bien importantes en el mantenimiento de la totipotencialidad de las células vegetales a nivel de la raíz. Así como estos ejemplos que indicó con claridad Seon, hay ejemplos para todos los casos de las hormonas. En su programa solo están marcados estas dos, pero sí era importante que Seon les mostrara el efecto que tienen las otras hormonas o los otros fitorreguladores en el crecimiento vegetal, como el comentado ahorita del ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico, pues si ustedes le ponen una aspirina, pues sí, se va a recuperar en un momento, pero al final ese ácido acetilsalicílico tiene tantísima concentración, una aspirina, son 500 miligramos o la cantidad que le pongan, que al final tiene un efecto contradictorio. ¿Por qué? Si le puedes poner la respuesta del ácido acetilsalicílico, por favor. La diapositiva donde muestras el ácido acetilsalicílico. Entonces, el ácido acetilsalicílico es un ejemplo, pero en realidad son los salicilatos. Pero en realidad es importante como respuesta de protección contra patógenos. Entonces, no es que tenga un efecto directo sobre el mantenimiento de la salud de la planta, en el sentido de que provoque un cambio sustancial en la fisiología vegetal, sino que el ácido acetilsalicílico o salicilatos es una respuesta de las plantas al ataque de una infección. Entonces,
lo que hace la planta es sintetizar este compuesto para prepararse o para defenderse de un ataque de algún herbívoro microscópico o algún otro patógeno, incluso alguna bacteria. Las bacterias fitopatógenas son sensibles al ácido acetilsalicílico. Entonces, el ácido acetilsalicílico no solo tiene ese efecto, por supuesto que funciona como un fitorregulador porque tiene receptores. Entonces, tiene receptores en la célula que desencadenan al final una señalización. La señalización de una hormona viene desde la membrana celular. Entonces, cuando los receptores de membrana perciben y sensan el compuesto que entendemos nosotros como una hormona, esa señal al final llega hasta el núcleo de la célula. Y en el núcleo de la célula, la respuesta final es activar o reprimir genes. Estos genes codifican para la respuesta, codifican para proteínas que permiten dar una respuesta específica a ese estímulo. Entonces, es un estímulo-respuesta. La respuesta en forma de proteínas, el estímulo en forma de hormonas. Ok, gracias. Entonces, ahora sí, tenían por ahí otra pregunta, Sebon, me parece. Sí, yo. Yo tenía la pregunta por curiosidad. ¿La cantidad de etileno que se le agrega a las plantas para sincronizar su maduración es proporcional al grado de maduración o es independiente? Sí. Sí. Mire, las hormonas no se requieren en concentraciones tan elevadas como un nutriente para el desarrollo, ¿no? Las hormonas se requieren en dosis más pequeñas. Pero, eso sí, lo único que vamos a hacer es adicionar cierta concentración para que se active ese proceso de maduración del fruto deseado, ¿sí? La dosis, pues depende de cada fruto y de hecho en este momento desconozco la dosis indicada, pero sí se requiere, es unidosis. En realidad es bastante variable, dependiendo del cultivo. Hay tablas agronómicas que te permiten hacer ese cálculo. Se puede hacer de diferentes formas, pero para cada cultivo es distinto. Para plátano es distinto, para tomate es distinto en general. Y el etileno a veces no es bien recibido por algún fruto en particular. Entonces, sí existen esos estudios y en base a esas tablas se puede más o menos tener un cálculo en específico. Vale, gracias. Profe, yo tenía una duda en cuanto a las auxinas. Mencionó que por lo regular se encontraban más en la raíz porque el sol no les pega tanto ahí. Pero por ejemplo, en el caso de las plantas acuáticas que tienen la raíz expuesta, ahí también presentarán auxinas o se verá afectado o tendrán alguna otra hormona. Brevemente, Seon mencionó no que no estuvieran en otro lado, sino que la síntesis ocurre preferentemente en las raíces. Entonces, no es lo mismo síntesis que presencia. Entonces, las auxinas están presentes en toda la planta, pero se sintetizan en la raíz. Entonces, de la raíz viajan a toda la planta. Es decir, se ha demostrado que preferentemente esta síntesis ocurre en las células totipotenciales de la raíz y a partir de ahí las auxinas por el sistema de transporte viajan hasta el meristemo aéreo. Entonces, si tú haces una cuantificación de auxinas en todas las partes aéreas, vas a tener una concentración similar. Si tú eso lo comparas con la concentración que hay en la raíz, es sustancialmente alto en raíz porque ahí está ocurriendo la síntesis para distribuir a todas las partes.
Que tiene un efecto la presencia de luz en la síntesis de auxinas, sí, por supuesto que tiene un efecto la luz, el tipo de luz que se está percibiendo por la planta. Hay una vía no mostrada aquí que depende de la fotosíntesis, depende de diferentes rangos de longitud de onda percibida. Entonces, esta fotosíntesis al final lo que permite es generar glucosa para la célula vegetal. Entonces, esta glucosa al final es la base de carbono que le permite vivir a la planta. Entonces, esta base de carbono es canalizada a diferentes rutas metabólicas que al final recaen en la síntesis de todos los compuestos, ¿no? Pues en el metabolismo. Entonces, la síntesis de glucosa, dependiendo de la cantidad de luz que se obtiene, será distinta. Entonces, que si esto influye en la síntesis de los metabolitos, pues sí, claro, por supuesto. Y la auxina viene, como lo dijo Seon, de una síntesis de triptofano. El triptofano es un aminoácido esencial. Entonces, sí puede existir una asociación y puede existir una asociación en efecto de luz. ¿Qué es lo que pasa en las plantas acuáticas? No tengo la menor idea. Puede uno suponer que no hay síntesis en la parte que está expuesta al sol. Sí puede uno suponer eso, pero desconozco completamente si hay algún estudio en plantas acuáticas relacionado a la síntesis y transporte de hormonas. Lo desconozco. Gracias, profe. Profe, yo tengo una duda. Bueno, es que me perdí un poquito en lo de la ruta de señalización. O sea, hay un represor, puede haber un represor y un activador, entonces la auxina influye sobre cualquiera de si es represor o si es activador o algo así, o un receptor. Sí, lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero la respuesta básica es sí. Influye, en realidad, los genes que responden a auxinas y los genes que responden a cada una de las hormonas se les llaman genes de respuesta a esa hormona. Es decir, en este caso se les llama genes de respuesta a auxinas, derivado del inglés ARFs. Pero estos ARFs interactúan con otras proteínas que se llaman AUTS y AA. Se llaman AUTS y AA porque los descubrieron después y los descubrió otro investigador muy grande en un laboratorio muy grande, y entonces para no llamarlos igual, genes de respuesta a auxinas, les puso AUTS y AA. Al final, los ARFs también responden a IA. Entonces, algunos ARFs pueden inducir la expresión de genes y otros ARFs pueden reprimir la expresión de genes. Entonces, estos al final son factores de transcripción. En todos los casos, la regulación de las fitohormonas afecta la expresión de genes. Entonces, esta expresión de genes tiene que ver con activación de genes, es decir, genes que normalmente están apagados y que de repente necesitan estar prendidos. O tiene que ver con la represión de genes. Esto quiere decir que activan genes que normalmente están apagados, que se prenden. Perdón, ya me equivoqué. Hay genes, otra vez, lo voy a repetir otra vez. Hay genes que normalmente están prendidos. Entonces, esos genes que están prendidos hay que apagarlos. Y luego lo contrario. Hay genes que están, pues que tienen el efecto contrario, ¿no? Entonces, eso hacen todas las hormonas al final, apagar y prender genes. Este efecto de apagar y prender genes permite una regulación de la fisiología vegetal. En todos los casos, la idea, más que la idea, la meta final de las hormonas o el efecto final es apagar y prender genes. Viéndolo de forma más sencilla, si le regresas a los salicilatos, el ácido salicílico es muy sencillo en realidad, y es el ejemplo claro de la respuesta. Adelante, por favor. Atrás, ahí. Entonces, ahí, por favor, gracias. Entonces ahí lo que ves en azul, lo que ves en azul es una bacteria. Entonces,
la bacteria empieza la infección en la hoja, ¿no? Y entonces, como un efecto inmediato de esa infección en el tejido foliar, se sintetiza ácido acetilsalicílico. Entonces, el ácido acetilsalicílico en realidad sirve como molécula señal. Tiene actividad de hormona, pero funciona como una molécula señal. Ese ácido acetilsalicílico se transporta por el sistema vascular. Al transportarse por el sistema vascular, llega a una segunda hoja o a una hoja más joven. Y en esa hoja más joven, el ácido acetilsalicílico induce la expresión de respuesta sistémica para protegerse a la bacteria. ¿Cuál es esa respuesta sistémica? Normalmente, en ese caso en particular, la síntesis de proteasas. ¿Para qué? Para que cuando una posible segunda bacteria que llegue a una hoja nueva, hay ya proteasas específicas que matan a la bacteria. Y así evita la planta que la infección se propague. Entonces funciona como una molécula señalizadora del sistema inmune vegetal. Activa el sistema inmune vegetal. En ese caso. Entonces, eso de sistémico se refiere a que entonces produce proteasas en toda la planta y ya cuando la bacteria llegue, pues ya hay proteasas en Sí, todos lados, ¿verdad? exacto. Sí, el ácido acetilsalicílico no es que produzca proteasas. El ácido acetilsalicílico viaja como una molécula señal, es un mensajero. Entonces, al ser un mensajero, entonces la primera hoja le dice, mira, lánzate hasta allá, hasta la punta de la planta, y avísales que viene un ejército de bacterias, que se preparen. Entonces llega allá, a la otra hoja, o hasta la punta de la planta, y le dice, ¿saben qué? Viene un ejército de bacterias, hay que preparar a nuestro propio ejército. Y ahí termina la función del ácido acetilsalicílico. Entonces, lo que hace la célula vegetal ahora, en respuesta a ese mensaje, es, voy a preparar todo mi armamento. Dentro de todo ese armamento incluye la síntesis de proteasas. Incluye otras cosas, pero el ejemplo más claro son las proteasas, porque son como los primeros cañones que manda para matar de un solo golpe a las bacterias. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Preguntas? Yo, profe. Sí, Natalia. Esta misma respuesta que se dice que el ácido acetilsalicílico es una molécula señal, también aplica, bueno, es parecido a lo que pasa con los jasmonatos cuando se trata de insectos, en la respuesta de defensa contra los insectos. Es igualito, efectivamente. Ok, gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas a la 1? ¿Preguntas a las 2? ¿Preguntas a las 3? Yo tengo una pregunta. Ok, Mariana. Sí, bueno, es que, bueno, surgió de escuchar lo de pintar piñas, ¿no? Que eran fumigadas con hormonas para que estas maduren, ¿no? Entonces, Solo una precisión clara. La fumigación normalmente, la palabra fumigación normalmente se aplica para eliminar moléculas o seres vivos que no quieres que estén ahí. O sea, los quieres matar. Y el etileno no es propiamente una molécula que tú utilices para fumigar. Solo nada más es una precisión de la palabra. ok. Ahora sí, la pregunta es. Entonces, bueno, mi pregunta era que si las plantas entonces pueden como ser receptoras de todas las hormonas, o sea, que venga del exterior una hormona y la reciba en su interior. Mira, ya ven cómo hacer preguntas
por la rizósfera y las plantas se comunican vía aérea. Hay incluso hasta algunas películas de pseudoterror al respecto. Por supuesto, por eso se utilizan las hormonas como mensajeros de forma artificial y por eso se utilizan en la agricultura para tener este efecto. Si una planta, imaginemos bueno, nosotros lo vemos, bueno, nosotros me refiero en diferentes cultivos, ¿no? Que cuando una planta empieza a madurar antes de su temporada, esa planta que empieza a madurar de forma natural, empieza a sintetizar etileno. Y el etileno es volátil, pues es un gas. Entonces, ¿por qué las plantas evolucionaron para que un gas fuera la señal de maduración? La respuesta nadie la tiene. La realidad es que este gas, cuando una planta inicia la síntesis de este gas, entonces ese gas se empieza a difuminar y detona la maduración de todo el cultivo. Entonces le llega la señal a otra planta que está al lado o a metros de distancia, inicia el proceso de maduración, inicia la síntesis de etileno y así sucesivamente. Y entonces todas empiezan a madurar. Y esa es una forma de comunicarse las plantas a través de los compuestos volátiles. De hecho así, en este caso, el etileno es una hormona, pero no solo el etileno es una molécula mensajera, sino que hay otras moléculas mensajeras que se llaman así, compuestos volátiles de respuesta, que hacen que dan diferentes señales a la planta y la planta da diferentes respuestas. Esto ocurre en las acacias, está súper demostrado en las acacias y en muchas otras plantas. O sea, sí se hablan. La respuesta es sí se hablan las plantas. Si lo quieres ver así. Sí, y para enriquecer, como ya lo mencionó el doctor, pues ese etileno que genera, en este caso esta piña, va a salir y se va a ir a impactar a la otra piña y a la otra y a la otra. Bueno, entonces lo que hacen muchos personas que se dedican a madurar frutos saben pues del efecto del etileno, pero imitan la función del etileno utilizando, por ejemplo, otras moléculas. Una sustancia que está prohibida, pero se utiliza muchísimo, sobre todo en la maduración de los plátanos, es el carburo de calcio. Pero el carburo de calcio, se descubrió que el carburo de calcio lo que hace es reacciona con el aire y se convierte en acetileno. Pero ahora el acetileno imita al etileno. Y entonces, una vez que imita, puede penetrar y detona, como dice el doctor, ese proceso de maduración. Entonces, hay muchas moléculas que pueden ser utilizadas para el proceso, en este caso, de maduración, ¿no? Son como comentarios, ¿sí? De acuerdo, gracias, Esteban. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar la clase? Profe, yo tengo una, pero es del cronograma. Ay, perdón. Primero, una pregunta antes del cronograma. Luz. Osana, ¿ibas a preguntar algo? Sí. Perdón, Luz. Este estrés que sucede en las plantas, sí, ¿es fácil que se estresen las plantas? Me refiero a que estaba pensando, por ejemplo, en los cambios de estación, ¿también surge este estrés en las plantas o ya al ser algo recurrente ya no lo es tanto? No, por supuesto que ocurre el estrés en cada cambio de estación, como nosotros, como los seres humanos. O sea, los seres humanos tenemos la capacidad de movernos, de hablar, de pensar, pero las plantas son tan fabulosas que sin pensar y sin moverse, ajustan todo su metabolismo para adaptarse al estrés que viene en cada cambio de estación. De hecho, es bien importante esta adaptación. Y sí, se ocurre el estrés. Nosotros le llamamos estrés, pero pues en realidad a lo mejor para las plantas, pues como no piensan, pues
ellas se adaptan fácilmente y para nosotros representa un estrés, pero las plantas son tan maravillosas que parece que están muertas en invierno, ¿no? Particularmente en los polos, pero en este caso en el polo norte, todos los árboles pierden las hojas y parece que todos están secos y ya están muertos, pero viene la primavera y desprenden completamente, más bien, otra vez empieza su ciclo. Y sí, hacen el ajuste y hay muchos estudios al respecto, hay mucha gente de esta ciencia neoliberal que se encarga de estudiar eso. Y es fascinante, fascinante. Ok, muchas gracias, profe. De nada. Antes de que Luz haga una pregunta sobre las clases, ¿alguna pregunta de esto? Yo, profe. Sí. Una duda de lo que estaba comentando de las señales para maduración, por ejemplo, en el ejemplo este de las piñas, pero entonces solamente aplica cuando son de la misma especie. No sé si ¿Cómo? No te entiendo. de la comunicación entre ellas. No, a ver, el etileno particularmente aplica para una enorme diversidad de especies, de familias de plantas. Ni siquiera de especies, de familias enteras de plantas. Entonces, la respuesta etileno y la respuesta en general a todas las hormonas, esa es otra característica para que sea considerada hormona, es que la respuesta tiene que estar conservada entre diferentes familias. Entonces, la respuesta de etileno está conservada en los géneros de las plantas, en familias de plantas. Entonces, considerando eso, si me puedes aclarar tu pregunta. Sí, sí, era eso lo que quería saber. Ok. Ahora, si tu pregunta es, ¿las plantas sintetizan compuestos volátiles o compuestos específicos que solo sean respuesta planta a planta entre sus hermanitas? La respuesta es sí, también. Bien, con eso cerramos. ¿Perdón? O sea, ¿qué ocurre en los ambos casos? Sí. La respuesta específica no es tan estudiada, honestamente. Hay en realidad poca gente que se dedica a eso en el mundo. No es que no sea relevante, sino que, pues, como no está conservada y, pues, como solo es entre las especies, entre las mismas especies, pues no es tan estudiado. No porque no sea importante, sino porque simplemente pues, a la gente no le interesa, ¿no? A mí, por ejemplo, la verdad es que no me interesa esa respuesta. Nos dedicamos a otra cosa, nosotros, ya lo mencioné, nos dedicamos a a determinar las bases genético-moleculares del desarrollo reproductivo. Es otra cosa, es otra historia completamente distinta. Pero pues seguramente alguien encontrará que hay un compuesto por ahí distinto que permite la comunicación entre plantas de la misma especie. Seguro existe. Bien. ¿Algo más, Eon, antes de pasar a las preguntas de orden administrativo? Sí, nada más para complementar esa última, ya usted lo mencionó, pero para recalcarlo, ¿no? En este caso, etileno es etileno y aquí en China, ¿no? O sea, la piña genera etileno, el mango etileno, no sé, la sandía etileno y punto es etileno. Entonces, exacto. Si el etileno sale del mango y se va a la piña, pues va a activar. Por eso, en muchas ocasiones, de hecho, yo no, a mí en lo particular, no me gusta utilizar la palabra bioetanol, porque para mí etanol y bioetanol es lo mismo. Lo que tú estás buscando es etanol y punto. Ya el adornarlo con bio o con otra cosa, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero solamente es lo que iba a comentar. Etileno es etileno. De acuerdo, gracias, Eon. Entonces, por el momento, Seon, te damos las gracias en esta participación. Todavía no concluye tu participación, pero ahora entraremos a la parte más específica de el efecto a nivel genético, a nivel molecular de las hormonas, para poder entender el proceso de regeneración vegetal y el proceso artificial de regeneración vegetal. Y nos estamos viendo en las siguientes clases. Bueno, yo te veo mañana, pero me refiero aquí a los chicos, ¿no? Sí, claro que sí. No, pues gracias a todos y a usted por darme la oportunidad. Y esperemos que, así como yo aprendí bastante, pues
todos lo hayamos logrado, ¿no? Estoy seguro que sí, con tu conocimiento también relacionado a la agricultura, sin duda alguna habrá más dudas y pues por aquí estaremos, ¿no? Al pendiente. Gracias, Seon. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Profe.